Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema: ¿estás bajo cerrojos sin darte cuenta? A veces somos prisioneros de algo sin que realmente podamos advertirlo. ¿Cómo sucede esto, Pastor Peñalba? Bueno, circunstancias mal manejadas, relaciones mal concluidas, episodios de la vida de los cuales no salimos ilesos del todo y quedaron marcas en nuestro interior, quedó un producto subyacente que afecta nuestro estado espiritual, afecta nuestra alma, afecta nuestro estado mental y por supuesto que altera algo en nuestra atmósfera de vida y nuestras relaciones. De ahí pues nuestro tema: ¿estás bajo cerrojos sin darte cuenta? En el libro de Proverbios, en la Biblia, capítulo 18, versículo 19, se lee a este respecto. Dice: más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como un cerrojo, como cerrojos de ciudadela. Noten que aquí se está hablando de un estado como quien está en una fortaleza, como quien está en un confinamiento bajo murallas, y todo es en base a una ofensa. ¿Qué significa estar ofendido? Significa que estás enojado, enojada con alguien. Significa que no pudiste resolverlo en tu interior, quedaste con esa molestia, con esa perturbación de ánimo, quedaste que ya no quieres, no tienes ninguna paz respecto a ese suceso, a esa situación, a esa persona. Y entonces quedas en ese litigio de alma. Y ese litigio lo describe el texto bíblico como cerrojos de ciudadela. Y esa ofensa como una persona que está metida dentro de un sistema de murallas. Y las murallas, amigos, no solo indican protección. Las murallas pueden indicar confinamiento. Las murallas pueden significar un bloqueo de la persona. Es decir, no puede salir porque están esas murallas que le impiden el paso. ¿Cuántas personas he visto yo que en una molestia, en una ofensa recibida, de ahí en adelante quedaron bloqueados como dentro de una muralla y no pudieron relacionarse bien de ahí en adelante? Porque la ofensa fue tal, la herida, el impacto fue tal, no se resolvió y esas personas quedaron de alguna manera disfuncionales. Ya no tuvieron el mismo nivel de confianza, perdieron la libertad que tenían para interactuar, para confiar en otras personas, para relacionarse en general. Básicamente les está pasando lo que aquí dice, que una persona bajo ofensa está en una ciudad amurallada y que esos litigios de relaciones, y litigio es pleito, ¿no? Mantiene a la persona como bajo cerrojos en una ciudadela. Triste, ¿no les parece bastante infortunado que las relaciones que están supuestas a ser para nuestra bendición y bienestar se conviertan en fuente de aflicción, en fuente de confinamiento en muchos sentidos? Pues el texto con toda claridad nos dice que alguien puede estar bajo cerrojo por causa de cosas no resueltas, cosas que han pasado, que se sintió defraudado, que a alguien le quedó mal, que alguien actuó injustamente, alguien le traicionó, etc. Estás bajo cerrojo si eso todavía no lo has resuelto.
Con este texto como base quiero introducir a continuación la siguiente interrogante: ¿cómo romper el cerrojo de la enemistad? ¿Cómo romper el cerrojo del resentimiento? ¿Cómo romper el cerrojo del rencor? ¿Cómo romper ese lazo? Porque cuando tú tienes un litigio, usando el término que apareció en el texto bíblico, cuando tú tienes un litigio en tu corazón con alguien, en realidad tú estás atado a esa persona. Esa persona quizás ni se acuerda de ti, pero tú vives atado, atada a esa persona, porque ese litigio en tu corazón es un lazo que te une, es un lazo de control, es un lazo de confinamiento, es una cadena y es un cerrojo que te impide, pues hombre, sentirte bien, que tú no tienes ese padecimiento en términos de relaciones. Entonces la pregunta es cómo romper el cerrojo de la enemistad, y traigo 4 claves a este respecto. Lo primero, debes romper con la obsesión de esa persona, ya que eso te está controlando. Las personas y el recuerdo de personas puede convertirse en una obsesión para más de alguno. Si alguien dejó una hermosa y buena huella en tu vida, pero ya no está, de todas maneras, ese recuerdo y esa nostalgia no te sirve y no te ayuda, porque aunque esa persona te hizo mucho bien, ya no es parte de tu vida. Solo atesora esa relación como un buen recuerdo en el tiempo que de eso duró por la voluntad de Dios. Y si esa persona, por el contrario, dejó una mala impresión en ti, una mala huella, una mala marca, ¿cuánta mayor razón para no permitirte que esa persona, el recuerdo de esa persona, que su rostro, sus palabras, su nombre, invadan tu mente y corazón? Es una decisión que uno debe tomar. Yo no le voy a servir para que alguien venga como inquilino que no paga renta en mi mente y en mi corazón, y esa persona esté invadiéndome constantemente con el recuerdo de lo que pasó, con su nombre, con su aspecto, con su rostro. No, yo no le sirvo a alguien que venga a residir como un inquilino que no paga renta en mi mente y en mi corazón. Yo quiero poner en mi mente y en mi corazón aquellos que sí pagan renta, Dios mío, aquellas personas que me aman, que contribuyen a mi vida, personas que son parte de mi vida, de mi historia, de mi escenario de vida, pero alguien que a estas alturas está ajeno a mi vida y que de todas maneras no dejó una buena impresión en mi vida, no la quiero en mi mente y en mi corazón. Entonces rompo con esa obsesión, porque esa obsesión controla. Segunda clave: cómo romper el cerrojo de la enemistad. Date una explicación más bondadosa de lo sucedido. Entre más fea tú te cuentas esa historia o ese suceso, más te va a costar resolverlo. Esto se los digo incluso como experiencia personal. Si hay algo que me ha ayudado a mí a sacar de mi mente y de mi corazón personas que no dejaron un buen paso en mi vida, es que mientras me mantuve yo dando la versión más dura, la más aflictiva, la cosa con más encono, aquello ahí estaba latente. Pero cuando comencé a darme una explicación más bondadosa, ¿qué es darte una explicación más bondadosa? Es decir, bueno, pues si todos somos humanos, todos cometemos errores, así como esa persona me falló a mí, yo le he fallado a otras personas, y puede ser que a esa misma persona yo también le fallé. Entonces te das una explicación redentora, te das una explicación bondadosa, generosa. Pero si tu explicación es que tú odias a esta persona, que tú aborreces a esa persona, que tú le deseas males a esa persona, nunca la vas a poder sacar de tu mente y de tu corazón. Entonces el consejo es que debes darte una explicación bondadosa de lo sucedido. Por mucho que te cueste, encuéntrale las aristas más generosas
a la versión con la que te vas a quedar al final, a la explicación que te vas a dar finalmente, y vas a ver que eso alivia en gran medida tus malestares. Tercera clave, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo romper el cerrojo de la enemistad? Pues bien, abandona ese tema en tus conversaciones. Hay personas que ya no vale la pena mencionarlas, ya no son parte de tu vida, y como dejaron un saldo no favorable, ¿cuánta mayor razón para no recordarlas? Hay sucesos que no vale la pena ya tenerlos como tema de conversación, porque cada vez que tú abres el tema de conversación, existe la posibilidad de que abras la herida nuevamente y que comiences a sangrar nuevamente y que comiences a reciclar los sentimientos de dolor, los sentimientos de frustración que eso dejó. ¿Sabes en qué consiste el resentimiento? Resentimiento es una especie de palabra compuesta, que es volver o repetirlo o varias veces, y sentimiento. Significa que cuando tú estás resentido con alguien, estás reciclando esos sentimientos de frustración, de dolor que te ocasionó esa relación. Entonces, si tú lo conviertes en un tema recurrente de conversación, él se va a reciclar ese mal sentimiento. Y entonces no estás superando la situación. Yo he conocido, he tratado casos de personas que así pasaron 30 años. No lograron superarlo. ¿Por qué? Porque a lo largo de esos 30 años nunca estuvieron dispuestos a poner por fin en paz ese tema, ya no seguir hablando de ese asunto, ya no seguir mencionando ese evento, ya no seguir mencionando esa experiencia y a esa o esas personas involucradas o relacionadas. Entonces, mientras tú lo mantienes como tema de conversación, lo mantienes vivo, lo mantienes vivo. Pero si tú como tema de conversación lo entierras, eso morirá, te lo garantizo. Y número 4, con lo que voy finalizando, también rompes el cerrojo de la enemistad si reconcilias en tu corazón, o te reconcilias en tu corazón con esa persona o con ese suceso. ¿Qué es reconciliarte? Bueno, es decir, pues que si ya no tiene remedio, ¿qué? ¿Voy a seguir molesto? ¿Voy a seguir molesta? ¿Voy a seguir con rencor? ¿Voy a seguir resentido, resentida? Si eso ya no tiene remedio, yo me reconcilio con la situación. Esto es parte de la vida. En la vida se gana y se pierde. En la vida cosas salen bien, cosas salen mal. En la vida hay victorias, pero hay derrotas. En la vida hay éxitos y hay fracasos. Entonces uno tiene que reconciliar su vida con todos los acontecimientos. Y, muchas veces, ¿qué es lo que yo he pensado? Me he dicho, pues hombre, si hasta Jesucristo tuvo un Judas que lo vendió por 30 piezas de plata, y tuvo un Pedro que negó conocerlo con juramentos y maldiciones, ¿quién soy yo para no tener también en mi propia vida e historia alguien que me haya quedado mal? ¿Te das cuenta? Cuando tú reconcilias, y como lo haces con tus argumentos, ya te hablé de decir una versión más bondadosa de la situación, eso te ayuda a reconciliarte también con esos sucesos pasados de tu vida. Pues esto es muy importante también de hacer. Volviendo al texto bíblico del inicio, Proverbios capítulo 18, verso 19, dice: más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Es que la persona que está molesta, ¿cómo se bloquea? ¿No es cierto? Se entrampa, esa persona se cierra el candado en su corazón. Es lo que está diciendo: más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Es un bloqueo lo que está describiendo ahí, es un candado cerrado. Y añade los litigios, que son pleitos, discusiones, desavenencias,
dispersión en la relación, rompimiento, etc. Dice, los litigios son como cerrojos de ciudadela. O sea, está describiendo la persona que no puede superar un desencuentro con otra. ¿Y qué pasa con alguien así? Está bajo cerrojo, está bajo confinamiento, está encarcelada esa persona. ¿Cómo romper esa situación? ¿Cómo adquirir paz nuevamente? ¿Cómo alcanzar libertad? ¿Cómo superar esos sucesos negativos de la vida? Esas relaciones que no trajeron buen resultado. Te di 4 claves. Lo primero, romper con la obsesión de esa persona o de ese suceso, ya que eso te está controlando. Segunda clave, darte una explicación más bondadosa de lo sucedido. Tercera clave, abandonar ese tema en tus conversaciones. Entre más conversas de ello, más lo mantienes vivo. Tú estás soplando sobre las brasas. Y número 4, reconcíliate en tu corazón con esa persona o con ese suceso. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Estás bajo cerrojo sin darte cuenta? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.